Auspicia este video Detalfes, indumentaria y accesorios. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según en el momento que nos estén viendo el video, porque bueno, este es un video en diferido. Tenemos la posibilidad de entrevistar hoy a Argemino Barro. Ahí Facu nos va a contar un poquito mejor. Y bueno, vamos a ir al tema que está candente hoy, que es el tema de Ucrania. Si bien, como siempre decimos, nosotros no lo tratamos por el hecho de que no es que los desconocemos, sino como no es nuestro fuerte, preferimos siempre ir a la fuente y a la gente que está en el tema, como tiene que ser, para que ellos de primera mano nos puedan dar una información correcta y, bueno, hacerle llegar, porque obviamente que es algo que quiera, por más que esté lejos de acá, es algo que nos afecta también. Así que, Facu, contanos y, bueno, ahí le damos la posibilidad a él. Bien, yo me voy a quedar acá, le vamos a dar la bienvenida a Argemino. Bienvenido y ahora voy a hacer una breve descripción. ¿Argemino? Sí, bueno, muchas gracias por tenerme aquí en vuestro programa. La verdad que la guerra de Ucrania, aunque vivan en Argentina o en Asia o en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, siempre va a tener consecuencias, ¿no? Consecuencias económicas, geopolíticas, consecuencias en la energía, consecuencias un poco en la configuración de los poderes entre Estados Unidos, Rusia, China. Y bueno, yo me voy a presentar brevemente. Soy periodista español, vivo en Estados Unidos desde el año 2014, pero además de estar, digamos, especializado en Estados Unidos por mi papel de corresponsal para varios medios españoles, como El Confidencial, La Sexta y la Televisión de Galicia, antes me había especializado en el estudio del antiguo espacio postsoviético. Había pasado tiempo en Rusia, estudié ruso y también hice reportajes hasta 2014 en Bielorrusia y en Ucrania. En 2014 tuve la oportunidad de cubrir la guerra del Donbass desde el comienzo. Yo estaba en Donetsk en marzo del 2014. A finales de ese mes más o menos empezaron las trifulcas, esta especie de insurrección apoyada por Rusia, y ya me quedé marzo, abril, mayo, junio, julio, y luego en septiembre me vine a Estados Unidos. Pero siempre mantuve Ucrania, digamos, en el punto de mira, leyendo, y en estos años pues estuve trabajando en un libro sobre mis experiencias en el Donbass, combinadas con el contexto y la historia de las relaciones entre Ucrania y Rusia. Y ese libro salió justo en 2020, se llama Una historia de Rus, crónica de la guerra en el este de Ucrania, y está publicado por la editorial española La Huerta Grande. ¿Qué pasa? Que este año, en 2022, a principios, las cosas empezaron a calentarse otra vez en la región. Los editores del periódico para el que trabajo, El Confidencial, para el que cubrí la guerra en 2014, sabían que yo tenía esta vertiente de, digamos, especialización en Ucrania, y en enero me dijeron: Argemino, hace falta tener a alguien en Ucrania, vives en Nueva York, pero ¿qué te parece si te plantas allí un par de semanas para ver un poco cómo está la situación? Y yo este año pues desembarqué, aterricé en Kiev el 30 de enero y estuve hasta el 14 de febrero más o menos. Tenía 2 semanas que podía, digamos, apañar. Y fueron 2 semanas interesantes porque Estados Unidos, España, Europa, no me atrevo a decir otros países porque no conozco, pero probablemente también en el mundo general había una preocupación de que Rusia podría invadir Ucrania a gran escala. Ya la invadió en 2014, pero podría lanzar una invasión a gran escala. Es interesante porque Estados Unidos, que tradicionalmente, como cualquier otro gobierno, ha tenido, digamos, las informaciones de inteligencia, del espionaje un poco bajo llave, son cosas que se manejan pues a nivel de gobierno, entre las agencias, como es habitual. En esta ocasión tomó una estrategia contraria y empezó a sacar al público un montón de informaciones de inteligencia altamente especializadas y empezó a retransmitirlas en directo y a decirlo abiertamente a los periodistas. Las informaciones decían que Rusia estaba preparada para invadir Ucrania a gran escala. Claro, esto era un poco chocante, ¿no? En 2022, que un país europeo invada a otro a gran escala, como si estuviéramos en el siglo XIX, era un poco raro de creer. Pero lo interesante es que los propios ucranianos, que están allí en Ucrania, con Rusia, a unos pocos kilómetros, según mi experiencia, la inmensa mayoría no se lo creían, no creían que esto fuera a pasar. Y tenían como una especie de callo, ¿no?, psicológico desarrollado a raíz de la guerra que llevaban sufriendo desde el 2014, una guerra un poco de baja intensidad, concentrada en las provincias de Donetsk y Luhansk, en el Donbass, en el este de Ucrania. Entonces, claro, los periodistas ya empezábamos a llegar diciendo: bueno, ¿qué está pasando? ¿Estáis preparados? ¿Cómo lo veis? Entonces decían, mira, Argemino, sí. ¿y por qué ese descreimiento? Bueno, es paradójico. Una ucraniana, esto ya después de que empezase la guerra a gran escala, me dijo lo siguiente, una metáfora. Dijo: mira,
Si tú lanzas una rana a una cacerola de agua hirviendo, la rana va a salir disparada porque no quiere morir. Entra y sale. Pero si tú metes a una rana en una cacerola de agua tibia y subes la temperatura lentamente, la rana morirá abrasada. Pues con los ucranianos pasaba un poco igual. Estaban ya acostumbrados a la guerra, ¿no? Y todos me decían, en 2014 teníamos miedo porque era algo nuevo. Cuando Rusia ocupó Crimea, ¿qué va a pasar? ¿Van a invadir? ¿Van a entrar en Ucrania? Todo el mundo ponía avisos, bueno, mapas en las paredes, en los edificios donde estaban los refugios antiaéreos. Todo el mundo repartía panfletos sobre qué hacer en caso de bombardeo y teníamos mucho miedo. Luego la guerra empezó en el Donbass, digamos que ya se incorporó a la realidad ucraniana y la gente más o menos se acostumbró durante 8 años. Entonces, cuando viene un periodista extranjero en 2022 y le dice, cuidado, va a haber guerra, dicen, hombre, ya tenemos aquí guerra desde 2014, para nosotros esto no es nuevo, estamos ya acostumbrados, no tenemos ningún miedo de Rusia, ¿qué va a hacer que no haya hecho ya? Y había como esa especie de complacencia, ¿no? Y yo le decía, pero bueno, Estados Unidos dice que están haciendo un abrazo del oso, están acumulando tropas en Bielorrusia, en la frontera con el Donbass, en Crimea, pero la gente como que no. Incluso el propio Zelensky, el presidente Zelensky, que tenía la información de primera mano de Estados Unidos, decía que no había que llevar al pánico, que el pánico espantaba las inversiones, que la gente ya no ponía dinero en Ucrania, que ya estaban acostumbrados, ¿no? Un poco la misma cantinela. Y entonces, el 24 de febrero, la invasión a gran escala supuso una sorpresa para la inmensa mayoría de los ucranianos. Por ejemplo, el alcalde de una localidad del sur, Melitopol, una de las localidades golpeadas el primer día, se despertó a las 4 de la mañana con un bombazo. Se creyó que era un trueno y se volvió a dormir. Y se despertó luego por la mañana. El alcalde, no es que fuera el alcalde, que se supone que tenía que estar un poco, ¿no?, atento. Y todas las historias... Sí. Algún soldado ruso le llevó el desayuno a la cama, imagino, después de eso. No, algunos soldados rusos también lo paradójico es que algunos soldados rusos tampoco se lo esperaban, porque, a ver, otra de las vertientes de lo que ha sucedido es que en Rusia, Putin también se ha guardado mucho las cartas, es decir, sí, desplegaba las tropas alrededor de Ucrania, 180.000 según los últimos cálculos, pero nadie sabía lo que iba a pasar dentro de Rusia. Ni siquiera muchos generales y cargos del ejército sabían lo que iba a pasar. Estaban moviéndose y desplegándose y los cargos podrían sospecharlo, pero según testimonios de prisioneros de guerra rusos que hemos ido conociendo, estaban en algún lugar de Rusia, en el sur de Rusia, en un convoy militar. Yo no soy experto militar, probablemente meta la pata en algún momento con los términos de este tipo, pero bueno, hablo así en general, en un convoy militar y de repente se encienden los motores, el 23 de febrero empiezan a rodar y es en ese momento cuando les dicen vamos a entrar en Ucrania. Y muchos no lo sabían. Entonces eso también tiene un impacto en la moral, porque no es que vayan ya preparados, ¿no? Claro. A pesar de que la propaganda ya hablaba de gobierno nazi, todos estos bulos, a pesar de que tenían ya eso en mente, no estaban preparados, porque aparte de Ucrania, no hay que olvidar que es un país vecino y siempre ha sido considerado por los rusos un país hermano, e incluso al revés también. Ahora los ucranianos son muy antirrusos, pero tradicionalmente muchos ucranianos hasta hace 10 años o así Rusia son nuestros hermanos, tenemos primos en Rusia, hermanos en Rusia, amigos en Rusia, vamos de vacaciones a Rusia, tenemos una cultura parecida. Es decir, las relaciones se han agriado a raíz del 2014 sobre todo, ¿no? Y entonces se pasan estas paradojas. Entonces tenemos esta guerra que ninguno de los dos bandos en realidad esperaba. Y de hecho hasta el último día ambos países, Ucrania y Rusia, negaban que fuera a haber guerra. Los dos, no solamente Rusia para ocultar las intenciones, sino en Ucrania también decían no va a haber guerra, esto todo es una paranoia, ¿no? Entonces es interesante de destacar. Y luego, bueno, eso fue en 2022, bueno, en enero, como digo, en febrero. La guerra empezó. Yo la cubrí desde Estados Unidos, digamos, porque tengo mi responsabilidad aquí con las televisiones y con el periódico de cubrir el ángulo americano. Y luego, pues en marzo me hice otro viaje, estuve sobre todo en las fronteras, en Moldavia, que era un lugar que no estaba muy cubierto por la prensa, porque en Ucrania había ya un montón de periodistas. Y luego en verano, en julio, volví y estuve 3 semanas recabando testimonios para intentar hacer otro libro, testimonios de los supervivientes de Mariupol, que es la ciudad más golpeada por la invasión, ¿no? Yo estuve en Mariupol, por cierto, justo antes de la invasión, en febrero, y en julio. Sí, y a lo largo de este tiempo, el pueblo americano, lo que tenés ahí en Nueva York, que es una ciudad muy cosmopolita,
¿Cómo ha ido cambiando la opinión o qué opinión tenían al principio y qué opinión tienen ahora? ¿Coincide o no coincide? Bueno, la opinión general en Estados Unidos se mantiene con respecto a Ucrania desde enero o febrero. Es una actitud de apoyo. Si miramos las encuestas, vemos que el gran apoyo masivo es de los demócratas, de los votantes, digamos, progresistas. Es un apoyo que ronda el 85%. Y luego los republicanos siempre han tenido también un apoyo alto, en torno también mucho al más alto, 75%. No, los republicanos más bajo. Es que es una paradoja. Los republicanos siempre han sido el partido de Ronald Reagan, ¿no? El presidente que plantó cara a la URSS, pero eso ha cambiado. Ahora los republicanos, con los años, con estos últimos 30, 40 años, han ido adoptando posiciones más aislacionistas, ¿no? Y de hecho Donald Trump es aislacionista, ¿no? Bueno, crítico con la OTAN. Sí. Donald Trump, Donald Trump tenía una muy buena relación con Rusia. Y bueno, Donald Trump supuestamente se va a presentar de vuelta por una elección nueva. ¿Qué piensan más o menos que podría pasar si Donald Trump retoma el poder en Estados Unidos y las relaciones ahora con Rusia después de todo esto? ¿Puede hacer un cambio o seguiría en la misma idea de lo que están manejando ahora? A ver, es una buena pregunta. O sea, Donald Trump tenía sintonía con Putin, porque Putin es un macho alfa tradicional y a Trump eso pues le seduce, ¿no? Y Trump quiere un poco ser algo parecido a Vladimir Putin, el macho dominante en la sala, ¿no? Entonces había esa especie de sintonía personal. Pero claro, Estados Unidos y Rusia tienen intereses contrapuestos. Entonces, por un lado, Trump simpatizaba con Putin, incluso lo elogiaba públicamente de diferentes maneras, pero el establishment que está con Trump, los generales de Trump, el secretario de Estado, los consejeros, le dicen: no, señor presidente, en Siria están los rusos combatiendo del lado de Al-Assad, nosotros estamos apoyando al bando contrario. O no, en Ucrania los rusos están presionando a Ucrania, tienen allí presencia militar, y los Estados Unidos estamos defendiendo a Ucrania, ¿no? Y lo mismo con la OTAN y con tal. O sea, hay unos intereses objetivos que cualquier presidente americano tiene que respetar, ¿no? Por la presión del sistema, a pesar de que luego el presidente tenga un carácter particular, en este caso un carácter afín al de Vladimir Putin. Es interesante, ¿qué pasa con Donald Trump? Mira, hay una pregunta que mucha gente se hace y dicen: bueno, ¿por qué Putin invade ahora, en 2022? ¿Por qué no invadió en 2018? ¿Por qué no invadió en 2015 o en 2020? Con Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Si Donald Trump no iba a hacer nada, ¿por qué no invadió Putin con Trump cuando Trump probablemente no hubiera lanzado esta iniciativa como Joe Biden, ¿no? Y bueno, hay quien dice que Donald Trump era aislacionista y quería hacer presión a Ucrania para que firmase los acuerdos de Minsk. Estos famosos acuerdos que en teoría desactivarían la guerra, pero que tenían condiciones que para los ucranianos eran intolerables. Bueno, Trump parece que tenía el apetito de firmar estos acuerdos. Y de hecho, bueno, tampoco quiero hacerlo muy complejo, pero cuando estuve en Kiev en enero o febrero, entrevisté a un señor que había estado trabajando con la campaña de Trump en Ucrania para sacar información comprometida sobre Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, para desactivar la campaña de Biden prevista para 2020, ¿vale? Es un poco complejo, pero el punto es que estos ucranianos querían ayudar a Trump para que Trump fuera reelegido, porque pensaban que si Trump era reelegido, en un segundo mandato tendría el capital político y el tiempo para forzar a Ucrania a aceptar los acuerdos de Minsk y firmar una paz con Rusia. Los ucranianos no lo querían hacer porque esto equivaldría, en los acuerdos de Minsk probablemente hubieran incluido que los prorrusos separatistas del este de Ucrania, apoyados por Rusia, tuvieran voz y voto en los asuntos nacionales de Ucrania, que el Donbass tuviese un derecho de veto en la política ucraniana y, por tanto, ese era un caballo de Troya ruso en los asuntos internos de Ucrania, para evitar que Ucrania optase por su política estratégica, por ejemplo, de unirse a la OTAN o a la Unión Europea en el futuro. Es una cuestión complicada. Resumiendo, si Donald Trump vuelve a la presidencia, es posible que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, que ha sido muy firme hasta ahora, disminuya de alguna manera, eso es casi seguro. Y estamos viendo ahora en las encuestas cómo los republicanos, que apoyaban el esfuerzo americano de apoyo a Ucrania, están son cada vez menos entusiastas al respecto. Y esa proporción va bajando. Ahora los republicanos están en el 66% de apoyo. Ahora hay elecciones parlamentarias el martes. Veremos a ver cuántos trumpistas son elegidos al Congreso y si tienen alguna influencia a la hora de aprobar paquetes de ayuda. Biden sabe que esto puede ocurrir y por eso está preparando otro paquete de ayuda gigantesco a Ucrania de en torno a $50.000 millones
para comprarle a Ucrania unos meses de asueto, ¿no? Decir, bueno, pues hay más republicanos en el Congreso, pero vosotros ya tenéis 6 meses de ayudas, ¿no? Para comprar un poco de tiempo. Así que está todo ahí un poco en la nebulosa. Pero si ganan los republicanos, seguro que la causa ucraniana se verá afectada en el medio o en el largo plazo. Bien. Argemino, permitime mencionarle al público, por ahí no te conoce, que bueno, que te pueden seguir en Twitter, ahí en el banner está tu Twitter, para aquellos que lo quieran seguir a Argemino. Y él nos habla de Trump, pero con mucho conocimiento de causa, ya que él tiene escrito un libro, El candidato y la furia, justamente sobre el ascenso de Trump, que bueno, también nos da esa visión no solo del conflicto actual, sino de cómo fue el pasado y cómo podría llegar a ser el futuro si hay un cambio de presidente, por supuesto, más adelante. Bueno, libro del 2017, si no recuerdo mal. La verdad me lo terminé comprando, debo confesar que aunque sea en formato digital, me lo terminé comprando porque, como le había comentado en privado a Argemino, lo había ojeado en la casa de un amigo de Estados Unidos y cuando lo vi la portada dije, este libro ya lo ojeé. Así que bueno, eso también para comentarle al público con quién estamos hablando. Bueno, Argemino, ¿y cómo ves? Vamos a poner el link también para la gente que esté interesada. También le vamos a compartir el link del video, el lugar donde adquirirlo y bueno, la recomendación para adquirirlo. Muchas gracias. Yo lo conseguí en formato digital, la verdad se puede pedir en papel, pero está en formato digital también. Es un libro muy interesante, de hecho, si bien las críticas van a poder comprobar lo que les digo, no solo va a ser mi opinión. Argemino, ¿y cómo ves, o sea, cuál fue tu visión en las 3 etapas distintas que estuviste en el campo, en Ucrania? Bueno, la primera, como he comentado, ¿no? Esa especie de descreimiento ucraniano de que aquí no va a pasar nada, estamos ya acostumbrados. Eso es bastante interesante. La segunda, en marzo, eso estuve más centrado en Moldavia, pero también pasé al sur de Ucrania brevemente y estuve hablando con refugiados. Y eso fue un poco el estado de shock. Es decir, millones de refugiados saliendo de Ucrania de la noche a la mañana, sus ciudades bombardeadas, sus suministros de agua cortados, algunos ya habían escuchado historias de la ocupación, torturas, fosas comunes y mucha gente pues en estado de shock. Es interesante, sabéis que en Ucrania siempre se dice que es un país que tiene 2 almas, el alma ucraniana, el alma rusa, porque en el este de Ucrania pues hay una población rusa étnica significativa. No son mayoría, es importante decirlo. La única provincia de Ucrania con mayoría ruso-étnica es Crimea. Las demás, incluso Donetsk, Lugansk, la mayoría es ucraniana. Eso es importante porque mucha gente cree que es mitad y mitad en el país, sí. Y no es cierto, la mayoría es ucraniana. Y mucha gente rusa étnica, ruso hablante, se ha ido volviendo pro-ucraniana con los años, ¿no? O sea, si uno mira en detalle las estadísticas sociológicas de Ucrania, ve que en los últimos 30 años, desde la independencia, en el 91, todo el país ha ido convergiendo hacia la identidad ucraniana, ¿no? Es decir, en el 91 era más Ucrania, gente más volcada a Rusia, y al final se han ido, digamos, han ido convergiendo hacia una actitud más pro-ucraniana. En marzo, yo ya vi como mucha gente ruso hablante del este de Ucrania hacía el esfuerzo por no hablar ruso, porque lo consideraban la lengua del enemigo, y empezaban a hablar ucraniano. Y incluso se ponían a estudiar ucraniano, porque era gente que había hablado ruso toda su vida, ¿no? Okay. Incluso gente mayor, incluso escritores que han sido laureados con todo tipo de premios en la Federación Rusa, gente de 50 y tantos años, que ha publicado novelas en Rusia, etcétera, hablando ucraniano. El propio Zelensky, esto es muy interesante, el propio Zelensky, porque mucha gente dice que Zelensky es un nacionalista ucraniano. Bueno, Zelensky es un judío rusófono del sureste de Ucrania, de Kryvyi Rih. Zelensky ha hablado ruso toda su vida. Zelensky habla mal ucraniano. Eso es algo que mucha gente, claro, si no hace ucraniano no lo sabe. Pero es algo que le criticaban como actor, ¿no? Inclusive eso. Claro. Y él, de hecho, su carrera como actor se desarrolló en parte en Moscú. Él tiene muchísimos vídeos en Moscú, ha trabajado con estudios rusos y en 2019, cuando ganó las elecciones, Zelensky era considerado el candidato más prorruso, no prorruso, no es justo decir prorruso porque no era prorruso, pero más abierto a Rusia, ¿no? O sea, Zelensky quería, más cercano, digamos, ¿no? Más cercano, tenía más vínculos con Rusia, había trabajado en Rusia, hablaba en ruso. Su serie famosa, Servidor del Pueblo, que lo transportó, digamos, a la fama, está en ruso, en Ucrania, ¿no? Esa serie, a pesar de que tiene lugar en Ucrania, en la capital, en Kiev. Y ahora, claro, mucha gente dice, ¿cómo es posible? Bueno, pues es eso. Zelensky es un caso de alguien que hablaba ruso profesionalmente, en su vida privada, pero que
dadas las circunstancias, ahora se ha convertido en el líder de la independencia ucraniana. Y esto a nivel micro, mucha gente, muchos vecinos, habitantes de a pie ucranianos, algo parecido. Tenían una vida muy vinculada a Rusia, hablaban en ruso, etcétera, y ahora están haciendo un esfuerzo consciente por hablar solo ucraniano y por cerrar la puerta ya a toda la influencia rusa. Entonces, esto ya es algo que se veía en marzo. Y cuando volví en julio también ya comprobé que esto era así. O sea, no es todos los casos, pero era muy, muy común, ¿no? Gente refugiada que iba del Donbass al Lviv y hacía estos esfuerzos. Claro, es curioso también la vertiente psicológica de la guerra, ¿no? Porque uno dice ahora que los ucranianos están resistiendo y es verdad, y tienen esos ímpetus, también el apoyo occidental. Pero es verdad que claro, cuando yo tengo el privilegio de que conozco ucranianos desde hace muchos años, ¿no? Entonces, cuando uno llega allí de periodista, de buenos días, me llamo Juan y voy a hacerles unas preguntas, pues el ucraniano le dice, vamos a luchar hasta la victoria, Slava Ukraini, Grola Ucrania, tal, y ya está. Pero si los conoces ya hay otras, también el carácter de la victoria, también buscan la victoria, también tienen ese ímpetu por la independencia de su país, pero también tienen dudas, ¿no? Y tienen dudas al respecto de qué pinta puede tener el futuro, cuándo va a acabar esta guerra, cuánto va a durar el apoyo occidental. También tiene sus propios problemas, ¿no? O sea, la cobertura periodística ucraniana es muy pro-ucraniana en Occidente. Siempre se habla de las victorias, se ensalzan las victorias. Y los ucranianos son muy hábiles a la hora de manipular también la opinión pública. Diseminan también historias heroicas, exageran un poco, hablan de operaciones combinadas en Kharkiv que destrozaron la línea rusa, se hablan de la mayor ofensiva desde la Segunda Guerra Mundial. Y luego, si uno lo viera un poco más en detalle, en la región de Kharkiv, esta contraofensiva de septiembre, los rusos no tenían, ni siquiera tenían solamente una línea, ¿no? Digamos, de formación. Y eran Rosguardia, que es la Guardia Nacional Rusa. Era básicamente una fuerza policial. Tenían armamento, pero no tenían suficiente personal, no tenían soldados, no tenían mandos, tenían simplemente una especie de fuerza policial de allí, porque las tropas buenas iban al sur donde esperaban la contraofensiva ucraniana. ¿Qué pasa? Que los ucranianos lo sabían, aprovecharon, entraron como un cuchillo en mantequilla, los desbarataron, conquistaron territorio y luego esto lo vendieron como una gran operación exitosísima de unas fuerzas armadas combinadas, modernas y experimentadas que abren la boca del mundo, ¿no? Y eso no es así tal cual. Es decir, hay un elemento de guerra convencional exitoso porque, oye, conquistaron, creo que eran casi 10.000 kilómetros cuadrados de territorio, pero sobre todo es un golpe propagandístico, ¿no? Y entonces los ucranianos, por ejemplo, no dejan que los periodistas, salvo alguna excepción, vayan empotrados en las tropas, sean testigos de las operaciones en vivo, estén allí con ellas, no. Hacen la operación y luego van los periodistas, ¿no? Porque esto lo guardan todo muy en secreto. Entonces eso les permite, digamos, generar un vacío informativo, a pesar de que hay mucha cobertura de Ucrania, que luego ellos saben rellenar con sus historias, ¿no? Pero cuando uno está allí... Es bueno consultarte esa parte, porque acá hay mucho... no te estoy contando nada nuevo. Hay muchos noticieros, muchos informantes que son o de un lado o del otro. No encontrás el término medio y las dos son opuesto y totalmente opuesto, porque lo que te cuenta uno es totalmente opuesto a lo que te cuenta el pro-ucraniano o el pro-ruso. Sí. A ver, yo creo que... Sí, yo creo que aquí no hay una, digamos, equidistancia. O sea, el bando ruso yo creo que está mintiendo con la boca llena. O sea, es decir, desde el momento en que dicen que el gobierno liderado por un judío en Ucrania es neonazi y que hay campos de concentración para rusohablantes y tal, todo eso es mentira. Eso es un bulo, eso no es así. Yo lo siento, pero no es así. Luego los ucranianos, su propaganda es un poco de otro tipo, ¿no? Ya sé que esto parece un poco partidista, pero los ucranianos es más de ensalzar, de silenciar, de ocultar. Pero la causa moral yo creo que es la ucraniana, ¿no? O sea, no quiero hacer una equidistancia. Dicho esto, pues como tú has comentado, pues efectivamente, cada bando tiene sus intereses y los dos van a intentar ganar la guerra. Y parte de intentar ganar la guerra es la guerra informativa. Entonces... yo como periodista no puedo fiarme de ninguno, ni por mucho que simpatice con el que está siendo agredido y cuyos territorios están siendo ocupados, están siendo presa de torturas y de detenciones y demás, por mucho que moralmente simpatice con ellos y aparte tengo una historia personal, ¿no?, vinculada con los ucranianos, no puedo aceptarlo todo críticamente, ¿no? Y veo algunas historias que digo, bueno, esto me parece un poco difícil que sea este el caso, ¿no? Y cuando voy allí hablo con mis amigos, digo, bueno, y la contraofensiva en el sur, que va a ser ya,
Dicen, no, hombre, si no hay artillería, no tenemos suficiente... Eso no, eso es todo sacar músculo para la opinión pública. Esto en julio, ahora no sé cómo estarán las cosas porque no estoy allí sobre el terreno, ¿no? Pero hay que tener un poco... Sí. ¿Y qué opinaba el pueblo ucraniano previo a este conflicto de sus Fuerzas Armadas y qué opina hoy? ¿O qué pudiste ver si esa visión cambió? Sí, aquí tenemos otra paradoja, porque en 2014, cuando Rusia ataca y ocupa Crimea y luego llega al Donbass, que acaba desplegando tropas a finales de 2014, 2015, aunque siempre lo ha negado, las Fuerzas Armadas ucranianas eran terribles, eran fuerzas totalmente paupérrimas, sin equipamiento, sin botas, sin rancho. Yo me acuerdo en 2014 de ver un carro blindado con unos soldados que eran unos adolescentes desorientados, tenían unos tarros de compota que le habían hecho sus mamás, rebanadas de pan de molde, una mochila, no tenían nada, no tenían botas, ni siquiera, era terrible. Y la gente tenía que andar, digamos, pidiendo dinero, los ciudadanos, para poder comprar uniformes a los soldados. Por no hablar de los problemas de corrupción, de falta de moral. Es decir, en Crimea, por ejemplo, la inmensa mayoría de los mandos militares ucranianos desertaron a Rusia en 2014. Los ucranianos nombraron a un nuevo almirante, Berezovsky, cuando los rusos tomaron Crimea. Berezovsky aceptó el cargo. Al día siguiente desertó a Rusia. Es decir, tenía una situación totalmente catastrófica. ¿Qué pasa? Que con los años, a fuerza de ser obligados por la intervención rusa, los ucranianos han elevado muchísimo su presupuesto de defensa, han recibido más ayuda occidental y sobre todo han estado combatiendo en el este de Ucrania. Y los ucranianos han tenido dos políticas. Primero, rotar a todos los miembros del ejército por Ucrania, es decir, si tú eres un soldado ucraniano, lo más seguro es que antes o después estés en el frente, te manden unos meses al frente para, digamos, reforzar la veteranía y la experiencia de todas las tropas, no solamente de concentrar a unas tropas concretas. Y además también el ejército suele ser un instrumento de cohesión nacional. Y también se han cerciorado los ucranianos de que el ejército estuviese compuesto por ucranianos de toda Ucrania, del este, del sur, del norte, del centro, del oeste, para, digamos, hacer también ese espíritu nacional, ¿no? Entonces tú estás en tu unidad, tú eres, imagínate, de Lugansk y estás con alguien de Uzhhorod y con alguien de Chernivtsi, con alguien de Kiev y con alguien de Rivne. Y entonces, poco a poco, durante 8 años, con este proceso de experiencia bélica, con este proceso de construcción nacional, con más dinero, más recursos, con más entrenamiento por parte de la OTAN, según los estándares más modernos de la OTAN, con armas un poco más modernas, el ejército ucraniano ha dado un salto de gigante. Y según me decían en enero, es uno de los pocos ejércitos de Europa que son capaces de lanzar operaciones que pueden durar a lo mejor 24 horas, que a lo mejor el ejército español o el ejército italiano no pueden hacer, pero Ucrania tiene la experiencia. Y ahora, bueno, y también desde antes de la invasión, las Fuerzas Armadas de Ucrania son la institución del país más respetada. Es decir, más que el gobierno, más que la iglesia, más que cualquier ministerio, cualquier cosa, son las Fuerzas Armadas porque están dando el do de pecho. Y antes de la invasión a gran escala rusa, había en Ucrania, para que os hagáis una idea, 400.000 veteranos de guerra. 400.000 veteranos de guerra. Había 400.000 tíos que habían estado en el Donbass. Y cuando Rusia atacó, estos tíos fueron a su centro de reclutamiento y pusieron su experiencia al servicio de Ucrania, ¿no? Entonces Rusia en 8 años ha pasado con tener enfrente a un ejército hecho, ¿no? Sí. Polvo, con un ejército mal equipado de la era soviética y sin experiencia, a ellos mismos proporcionarle... Claro, efectivamente. Y a la vista está cómo han reaccionado los ucranianos, ¿no? Como han reaccionado por encima de las posibilidades, de las expectativas de todos. El Pentágono, en febrero, creía que Kiev, la capital, duraría 3 días. Reino Unido, Boris Johnson, muy pro-ucraniano, armas, dinero, Ucrania, creía, su inteligencia, que Ucrania caería en una semana. E incluso dentro del gobierno ucraniano, un consejero como Arestovich, consejero presidencial, creía que Kiev caería en 3 días. Es decir, hay que tener en cuenta que esto ha roto los pronósticos, la resistencia ucraniana de todo el mundo, incluso de los propios ucranianos. Hay testimonios de directores del gobierno ucraniano, bueno, de gente a cargo de los servicios de seguridad. Cuando Rusia ataca, dan las órdenes de resistir y tal, y muchos de ellos han reconocido que cuando daban las órdenes creían que en el otro lado de la línea telefónica el responsable de plantar cara a Rusia
se habría ido o habría desobedecido las órdenes. Pero en lugar de ocurrir eso, todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, plantó cara y acudió a la llamada de la patria, ¿no? Por así decirlo. Y eso fue algo que impresionó a los propios ucranianos también. Bien. Ahora que hiciste el comentario ese de la gente y de la edad, porque se ve mucho, bueno, lo veo ahora últimamente y también se explica o dan como excusa que lo que se ve mucho y los que hay es gente mayor, no se ve tanta gente joven, como que no ha quedado gente joven y los que quedaron fueron o bien los más curtidos, pero digo, los extremos. Por eso te digo que siempre es complicado sacar un denominador común de las dos informaciones. Uno, entre todos los videos que ve, independientemente de dónde venga, es que hay mucha gente mayor, gente grande, que a su vez puede ser curtida, gente que ya estuvo, como comentaste, que ya viene de combates, otros enfrentamientos a lo largo de la existencia de Ucrania, y muchos los plantean como que son lo último que queda, ya quedan la gente mayor porque ya lo joven no quedó nada o queda muy poco. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué sabes de eso? Sí. A ver, yo eso lo veo en el bando prorruso. En el bando prorruso sí que hay muchas imágenes en Crimea, en el Donbass, de nuevos movilizados que son gente de 50 años o de 45 años. En el bando ucraniano no veo que haya ese problema, tampoco lo percibo en las imágenes. Es decir, como decía el general Petraeus aquí en Estados Unidos, uno de los grandes vectores de esta guerra, uno de los grandes fallos de Rusia fue el acceso a, digamos, capital humano, ¿no? Es decir, Ucrania el primer día, el 24 de febrero, dice ley marcial, todos los hombres entre 18 y 60 años no pueden salir del país y empiezan a hacer unas levas masivas y reclutan a muchos jóvenes. Es decir, Ucrania tiene más de 1 millón de personas en uniforme ahora mismo, ¿no? Rusia atacó con 180.000, es decir, es una fuerza, una expedicionaria insuficiente. Ucrania tiene el capital, es decir, tiene todo su país movilizado y tiene mucha juventud. Es un país con más de 40 millones de habitantes y tiene esa juventud. Otra cosa es que no tenga a veces armas para toda ella o que no tenga, ¿no? Porque hay problemas también. Es decir, yo, por ejemplo, conozco ucranianos que han estado en el frente con una metralleta y 2 granadas, ¿no? Enfrentados a la artillería rusa en el Donbass. Y decían, uno decía, por cada proyectil de artillería que lanzamos, los rusos nos devuelven 30, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, tampoco se ha dicho mucho, ¿no? en el Donbass, pero tenían carencias también, materiales, los ucranianos. Pero creo que las carencias de posibles reclutas no creo que haya sido una de ellas. Hay que especificar también, es muy interesante, la invasión por parte de Rusia, Putin la llamó Operación Especial Militar. Y mucha gente lo ha considerado un eufemismo, ¿no? Porque esto es una invasión. Sin embargo, la operación especial militar en realidad era una operación especial militar. Es decir, Rusia invade Ucrania con un número ridículo de tropas para un país tan grande. Es decir, un experto militar americano, Fred Kagan, decía que para invadir Ucrania hacían falta 500.000 de personas, de hombres, para controlarlo y para poder desbaratar al ejército ucraniano, pero Rusia manda 180.000, ¿no? De los cuales, pues evidentemente en combate solo es una fracción. ¿Qué pasa? Que lo que los rusos esperaban era llegar a Kiev, que los ucranianos se rindieran y también utilizar los activos de inteligencia, los espías que tenían ya cultivados por el gobierno de Ucrania, ¿no? Gente que había ido recibiendo un dinero de Rusia para, cuando llegase el momento, apoyar a las tropas de paracaidistas rusas que caerían en Kiev. Se juntarían la expedición rusa más los espías rusos que ya estaban en las instituciones y eso, digamos, decapitaría al gobierno, colocarían un gobierno títere y luego las otras fuerzas rusas que entraban por el norte, por el sur, habrían servido un poco para bloquear la respuesta ucraniana y para también colocar una cabeza de puente para futuras entradas, ¿no? del ejército ruso. El plan salió mal. Es decir, el plan ruso era imitar el plan soviético en Afganistán en el año 79. Que los soviéticos entraron con unas pocas miles de tropas, mataron al presidente de Afganistán que no les gustaba, colocaron a un presidente títere y se quedaron allí. Y luego ya empezó la insurgencia y luego mandaron más tropas y tal. Querían que Ucrania fuera algo parecido. Pero claro, Ucrania respondió, como digo, contra todo pronóstico, una movilización nacional. Y esta fuerza expedicionaria pues acabó siendo, digamos, absorbida por la extensión de la estepa, las líneas logísticas. Por ejemplo, en el norte, los ucranianos dejaron que los rusos entrasen 100 kilómetros hasta Kiev y cuando sus líneas logísticas estaban ya estiradas como un chicle,
dijeron atacar. Empezaron ya a hacer emboscadas con drones, con tal, y empezaron a matar a todos los rusos que había allí en la estepa, sin gasolina, con problemas sin rancho, fueron a por ellos, ¿no? Les tendieron una trampa. O sea, al final el cálculo de Putin era erróneo desde el principio, creyendo que Ucrania se iba a rendir, que Zelensky probablemente se iba a ir a Polonia exiliado en brazos de los americanos, que los ucranianos iban a tolerar a los rusos y les iban a dar la bienvenida en el este con flores, y que los espías pues iban a tomar el control de las instituciones y a convertirse en ministros y en directores de seguridad y demás, y eso no ha pasado, ¿no? Al final, el error básico de Putin, fundamental, fue creer que los ucranianos pues eran este pueblo, como muchos rusos siempre han visto, este pueblo pequeñito, esta provincia de gente blandengue, ¿no? El hermano pequeño de Rusia. Y sin embargo, Ucrania, después de estos 8 años de experiencia militar y de la conciencia nacional un poco creciendo, ¿no? Poco a poco cada año en todo el país, pues ha demostrado que no era este hermanito pequeño que uno puede, pues, del que uno puede abusar, ¿no? Si tiene la mentalidad de abusón. Bien. Argemino, para ir terminando, te quería consultar cómo ves el futuro de este conflicto y un posible desenlace. Bueno, hay diferentes posibilidades, evidentemente. Una posibilidad es que los rusos colapsen. Yo no creo que sea este el caso, que sus líneas, digamos, no militares, por la escasez de munición, por la baja moral, por los problemas de tener a gente movilizada con una experiencia militar de 15 minutos, ¿no? Para saber cómo montar el fusil, un fusil probablemente oxidado, sacado de los arsenales, con una economía rusa aislada, aunque por ahora no le está yendo tan mal económicamente. Yo creo que esta no es la más probable. Lo más probable, no quiero decir lo más probable, pero una en la que estoy pensando últimamente, una posibilidad, y que también lo escucho en Estados Unidos, con gente cercana al gobierno, con académicos, es que si el conflicto se alarga, que es lo más probable, digamos, pasan, 6 meses o un año, Ucrania tiene una economía dependiente de la ayuda externa. Requiere 5.000, 6.000 millones de dólares al mes para poder pagar salarios y para poder financiar actividades humanitarias y para poder estar en pie, digamos. La opinión pública en Estados Unidos puede ir cambiando. A lo mejor en 6 meses ya no hay ese apetito por seguir financiando a Ucrania a un nivel tan alto. La atención también, la atención mediática. Al final, la atención mediática también acarrea atención sociopolítica. Si Ucrania de repente desaparece de los medios de comunicación, los líderes políticos ya no van a tener esa presión para hacer algo, porque la opinión pública estará a otra cosa, ¿no? En Estados Unidos. Trump va a anunciar campaña seguramente el 14 de noviembre, según las últimas informaciones. Sí. Si Trump anuncia campaña, el tema de Ucrania probablemente va a pasar a un segundo plano. Entonces, todos estos son factores de desgaste. Si todo esto se suma, más Rusia ahora está lanzando ataques contra la infraestructura civil, está dejando a ucranianos sin agua, sin electricidad. Está castigando las conexiones por Internet que dependen de satélites Starlink de Elon Musk, que pueden ser destruidos y de hecho ayer 1.300 fueron sacados un poco cesaron su actividad. Si todos estos factores de desgaste para Ucrania se acumulan durante 6 meses, el económico, el de la ayuda occidental, el de la moral y demás, y la guerra se congela, quizás Rusia se quede de facto con las provincias ocupadas, que ahora mismo ocupa el 15% de Ucrania. Entonces es una visión pesimista, que Rusia, en lugar de ser expulsada de un territorio que no es el suyo, porque Rusia ha violado todos los tratados internacionales para entrar, si no es expulsada y se queda de facto, aunque la comunidad internacional no acepte, como nadie ha aceptado Crimea, la titularidad rusa sobre estos territorios, Rusia, digamos, se quedaría con parte de lo que buscaba, un pasillo por tierra entre Rusia y Crimea y el acceso a otros 4 puertos marítimos importantes ucranianos en el Mar Negro y en el Mar de Azov. Sería una victoria rusa parcial en este caso. Pero, y aquí está el pero, esta es una visión pesimista, pero tiene una parte optimista. Y es que estoy escuchando hablar más, que sé que suena un poco loco, de la posibilidad de que Ucrania acabe entrando en la Unión Europea y en la OTAN. Porque vamos a ver, si entra en la OTAN, evidentemente estaría protegida por el artículo 5 y un ataque en Ucrania sería como un ataque contra Estados Unidos, Francia y el resto de 30 miembros de la OTAN, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si Rusia se queda con estos territorios y se da por contenta y dice, tenemos ya lo que queríamos, que os den morcilla, ahí os quedáis, a lo mejor los aliados occidentales pueden aceptar a Ucrania
en la Unión Europea y en la OTAN, todo el proceso, exigir reformas, lanzar una reconstrucción con dinero extranjero, hacer de Ucrania un país, digamos, reconstruido, con imperio de la ley, con transparencia, apartado de Rusia. Sí, un país mutilado con sus fronteras originales, de acuerdo. Pero al mismo tiempo, cumplir uno de los sueños de Ucrania de los últimos 8 años, que es ser parte un poco del ecosistema occidental, ¿no? Entonces, esta sería un poco la parte optimista, decir, sí, de acuerdo, has perdido un poco de territorio, pero ya estás con nosotros, vas a tener un país protegido, vas a tener un país con recursos, vas a tener un país con reconstrucción, porque otra cosa es la reconstrucción, es decir, el Banco Mundial calcula la reconstrucción de Ucrania en 350.000 millones de dólares, más del doble del PIB ucraniano del 2020, antes de la invasión a gran escala. ¿Qué pasa? ¿Quién va a invertir en Ucrania sabiendo que Rusia el año que viene puede volver a atacar? Nadie, porque evidentemente pues tú pones ahí 100.000 millones de dólares entre Francia, Alemania, España, Estados Unidos y de repente te lo destruyen. Sí. Y luego que otros 100.000 y te lo destruyen. No, hace falta una garantía de seguridad. Y la única garantía de seguridad ahora mismo real es la OTAN. La OTAN. Argemino, una consulta. En el terreno que perdieron, en este pasillo que vos mencionás, ¿no pierde también riquezas naturales Ucrania? Sí. Ucrania pierde tejido industrial. Por ejemplo, parte de la industria metalúrgica en Ucrania está en el este. Mariupol, por ejemplo, la mayor planta era Azovstal, Ilich, 2 plantas importantes. En el Donbass, Severodonetsk tiene también plantas importantes. Hay refinerías de petróleo también, pierde tejido industrial. Pierde también cultivos. Por ejemplo, Zaporilla, la parte ocupada, tiene bastantes tierras de cultivo. Otras provincias, Gerson tiene tierras de cultivo, también está ocupada la mayor parte. Y luego pierde también acceso al mar, que es quizás más dramático. Porque la mitad del PIB de Ucrania, casi la mitad, el 40 y pico % depende de las exportaciones marítimas. Por ejemplo, el trigo ucraniano siempre se exporta por mar. Siempre. Porque por tierra es muy costoso. El tren, el de camiones es muy costoso. Es por mar. Y ese mar, ahora los puertos están bloqueados. Y 4 de los puertos más importantes están de facto en manos rusas. Con lo cual, Ucrania perdería ese pulmón económico, ¿no? Otra cosa es que si entra en la Unión Europea, como digo, eso pueda compensar las pérdidas económicas, ¿no? Entonces, es algo que ahora mismo a nadie le gusta escuchar porque no es un plato de buen gusto. No. Y puede que no ocurra así, ¿eh? Es simplemente una hipótesis que yo creo que es relativamente realista. Pues las dos hipótesis plantean sí o sí la pérdida del territorio, como que el territorio perdido es casi imposible que puedan recuperar. No, a ver, hay una gran incógnita. En Rusia no sabemos muy bien qué pasa. Vamos a ver, Putin tiene una guardia pretoriana, que es la que lo protege, y no hablo solamente de el concepto romano de tener a unos tíos forzudos con una espada que van contigo a todas partes, sino mediáticamente también. Claro, de todo. Tienen como Stephen Kotkin, que es un historiador al que yo sigo y un analista geopolítico, dice que tiene una guardia pretoriana que son entre 30.000 y 50.000 personas que le llevan todo, ¿no? Comunicaciones, tecnología, cocineros, espías leales a él, policía, gente en el ejército. Es como una especie de grupo pro-Putin. Y Putin lo que hace es darles muy buenos salarios, muy buenas condiciones, tenerlos cuidaditos, y si algo pasa en Rusia, para que algo ocurra, esta guardia pretoriana tiene que ponerse en contra de Putin, y esto no va a pasar en el corto o en el medio plazo, ¿no? ¿Qué pasa? Que con Rusia pasa un poco como con la URSS. Es decir, en el carácter del gobierno ruso siempre ha estado el secretismo. Entonces, acordaos de que la URSS también era un país enormemente estable y un día se vino abajo, también de un día para otro, ¿no? Entonces, también puede ocurrir que en Rusia haya algún tipo de problema, ¿no? Que haya alguna rebelión en provincias, que es de donde salen la mayoría de los movilizados, que haya alguna especie de golpe contra Putin en algún momento dado, que las líneas rusas colapsen en Ucrania por problemas de corrupción, moral, armamentos. Eso también puede ocurrir, ¿no? No se puede descartar. Yo, es simplemente la hipótesis de la OTAN y los territorios ocupados es la que tengo más en mente ahora. Quizás en 3 meses cambie de opinión, pero ahora es un poco lo que me parece más realista, ¿no? Bien. Bueno, Argemino, te agradezco por este gran comentario, este gran pantallazo de cómo ves a Ucrania, cómo la venía viendo yo, el pueblo americano, como bueno, los Estados Unidos son americanos, porque todos somos americanos, cómo se autoperciben los rusos en este momento, cómo lo están viendo, y tu opinión sobre el futuro, que bueno, obviamente es en base a cómo está el mapa hoy y la situación actual, ¿no? Obviamente esto
tiene muchos matices, como comentaba Argemino, de si siguen recibiendo armamento o no. Hay un montón de cosas en el medio. Así que bueno, te agradecemos y si querés dejamos un comentario final y ya nos despedimos. De acuerdo, pues nada, yo agradeceros también el espacio para hablar de este tema tan importante y bueno, decir simplemente que esta guerra también es un recordatorio de que los oasis de paz no son eternos, ¿no? Y en Europa hemos tenido 80 años muy positivos, con la excepción, por supuesto, de los Balcanes, de las guerras de los Balcanes en los 90, y siempre hay que estar un poco atento también a lo que dicen los autócratas. Eso es importante. Cuando Putin, es decir, Putin en realidad ahora a toro pasado, ¿no? Como decimos en España, no sé si en Argentina, a toro pasado lo miramos hacia atrás y decimos, claro, si ya nos lo dijo él, si Putin llevaba años diciendo que Ucrania era el mismo pueblo que Rusia, que Ucrania era el territorio de Rusia, que era un país artificial, él ya nos fue preparando para entrar a trocear Ucrania, que es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, creernos lo que dicen los autócratas, porque a veces realmente hacen lo que nos llevan tipo diciendo. Este ha sido el caso, ¿no? Hay que prestar atención a estos comportamientos. Bien. Bueno, no se olviden de seguir a Argemino en Twitter, ahí abajo se lo dejé, que es @Argemino con mayúscula. Chusmeen los libros de él que están buenos. Y bueno, Argemino, te comprometemos para otro día que hablemos de Ucrania. Si podés, te sumamos. Como dice, muchas gracias. Y bueno, gente, nos despedimos y estamos viéndonos en otros videos. Gracias a todos. Chao, chao.